O sea, justo, hola, estoy muy feliz y agradecida de estar aquí en Dislógicos. Muchas gracias a Julio por esta increíble invitación. Soy Denise Rendón, psicóloga, grafóloga, creadora de Grafodescúbrete, autora de la novela erótica Tiembla de Placer. Y me da mucho gusto estar aquí en tu casa con todo tu público, Julio, aquí en el 10º episodio. ¡Qué bendición! Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar el día de hoy presentes aquí. Hoy tenemos un gran episodio y empezó un poco raro y es que no la pude tomar por sorpresa, pero es que lo que estaba diciendo estaba tan interesante que quise empezar a grabar, pero se dio cuenta. Ella es Denise Rendón. Aquí lo decimos, como yo digo, era la platiquita detrás del micrófono o detrás de cámaras, pero como mi podcast, lo que jamás diré, pues justo está para decirse. Así que yo encantada de repetirlo para toda la audiencia. Perfecto. Pues bienvenidos a este su canal próximo a ser favorito, Dislógico. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Julio Gorenaud y ella es Denise Rendón, nuestra estrella invitada el día de hoy. Ella es psicóloga, grafóloga, sexóloga, tiene un canal de YouTube, hace entrevistas y tiene aparte, va en la tercera temporada de su podcast con más de 140 episodios. Así que algo tiene que Así decirnos. es. Y como ella justo lo está diciendo, y ya no quise perder tiempo, vamos a comenzar a tambor batiente. Me está diciendo que podemos hablar de lo que sea. Así que Claro. yo no sé ni cómo enfrentar a una psicóloga, sexóloga. No. Pues adelante. ¿Cómo crees, Julio? Nuevamente, muchísimas gracias. Entonces, detrás del micrófono, querida audiencia, estábamos hablando, Julio y yo, acerca del ego profesional, que en diferentes profesiones, valga la redundancia, a veces se puede presentar, ¿no? Le decía a Julio, pues, yo te invito a que no tengas expectativas, o sea, la verdad, sí me considero que estoy sobrecalificada para muchos puestos de trabajo, porque no solamente tengo estos estudios profesionales que mencionó Julio, sino estudios de posgrado, dobles maestrías y otro tipo de experiencias, incluso internacionales. Sin embargo, hay algo que es bien importante que creo que debemos cuestionar, que de eso se trata mi podcast, lo que jamás diré, y de alguna manera también la novela Tiembla de Placer. Aquí me voy a echar el comercial, que pueden adquirirla en waseditorial.com, en Amazon en formato de Kindle o en Prado on Demand. Justamente aquellas cosas que se nos han dicho que no debemos atrever a hablarnos, que están censuradas, que nos hacen esclavos, hay que atrever a decirnos, atrever a decirlas, y que tiene que ver con los estudios profesionales. Tenemos que ser unas personas seguras de sí mismas. Este es mi sistema de creencias, ustedes pueden tener el suyo para empezar, pero en mi sistema de creencias tenemos que reconocer todos los logros que hemos tenido. O sea, si todo lo que yo he tenido pues no ha sido gratis, me he partido la madre, no me han regalado nada. O sea, y eso sí, Dios me ha enviado muchos ángeles celestiales y terrenales para pulir mi camino. Sin embargo, yo creo que si nadie más lo reconoce, yo soy la que debo reconocerlo. Tú debes reconocerte a ti, Julio, la audiencia, pero hay algo bien interesante. La posición desde qué posición lo hacemos. Si yo me reconozco desde el amor, desde el autorreconocimiento o desde el ego, desde la soberbia. Si yo si yo viera por debajo del hombro a las personas o internamente las viera por debajo del hombro, creo que entonces ahí sí estaríamos hablando de un problema, ¿sí? Pero para nada debería de cancelarse o de castigarse que alguien sea seguro, segura de sí misma. Detrás de lo que me choca, me checa, ¿qué me molesta? Que otra persona sea segura, que otra persona sí cumpla sus sueños porque yo no tengo las agallas de ir por ellos. O sea, creo que eso es bien importante. Cuando aprendemos a ver que hay algo del otro que me está incomodando, de la otra persona, no es envidia, ni hay envidia de la mala ni de la buena. Es que en realidad la otra persona me está a mí
rebotando, por eso nos arde, a todos nos ha pasado, a mí también, con muchos estudios de psicología y lo que sea, pero a mí también me ha pasado y me sigue pasando porque antes de cualquier título profesional, soy un ser humano. Y como le decía a mis exalumnos y también le digo a mis pacientes, el primer título que me dieron al nacer fue mi nombre. Entonces yo me llamo Denise, yo soy Denise, ni que estuviera en una tesis universitaria, ni que estuviera acá en el gobierno como para que me hablen con rimbombancias. Reitero, se siente bonito, sí, me gusta, gracias, pero hay que identificar cuando el ego, si yo abrazara el ego, sería como maestros de la facultad, con mucho respeto para mis maestros, pero ponme maestro y doctorado en la portada porque me costó, bueno, sí, sí les costó, pero realmente ahí se nota que están viviendo o bajo el ego o simplemente sobre ciertos protocolos que pues así es, ¿no? Y hay que adaptarse y tal, ¿no? Pero para mí, en mi sistema de creencias actual, es muy cansado tener ese tipo de dinámica y justo te decía detrás de cámaras o como yo digo, detrás del micrófono, que justo hay que atrevernos a hablar de lo incómodo. Hay que atrevernos a hablar de todo eso que tanto se nos ha castigado, que tanto se nos ha prohibido, que tanto se juzga, siempre que no se cruce la línea del respeto. Manteniéndose eso, yo creo que podemos llegar a conversaciones demasiado extraordinarias. Has tocado diferentes puntos y mira, me gustaría rescatar dos en hasta lo que vamos. Has hablado del ego y quiero rescatar la parte del nombre. No es lo mismo que te llames, y sin ofender, a los agapitos. No es lo mismo que te llames Agapito, híjole, Agapito Pérez, que qué gran nombre, a que te llames Sir Lawrence Florence. A lo que voy, ¿de dónde surge el ego? El ego es algo natural, el ego es algo con lo que venimos desde antes de nacer, el ego es algo que surge también a partir del nombre. ¿De dónde es el ego? ¿Qué tanta culpa tenemos las personas del ego que poseemos o tenemos? Porque el ego también es un factor muy importante a lo largo de la vida, sube y crece como montaña rusa. Se dice que siempre es nuestro trabajo mantener una alta estima y siempre se nos castiga por tener una alta estima donde llega a ser un ego de una manera que roce o afecte a los demás. Y bueno, y aquí podemos decir que tanto afecta o no el hecho de que uno sea de una forma u otra, un ego o el otro. ¿Dónde queda el círculo, el espacio personal y hasta dónde llega la parte de afectación hacia los otros? Pero bueno, eso ya es otro punto, ¿no? ¿Cómo Uh surge -huh. el ego? Es algo con lo que nacemos, es algo con lo que se va desarrollando. ¿Cómo se va construyendo el ego, dado que, digo, no tengo casos, lo voy a decir, pero iba a decir, hay casos, pero lo podemos ver, donde incluso los mismos hermanos que han sido educados, llevados siempre de la misma manera, siempre hay variaciones, ¿no? Hay que aceptarlo. Muchos tienen un ego y autoestima diferente al otro. ¿De dónde surge el ego? Claro. Bueno, antes de responder esa pregunta, eh, en psicología o sobre todo en psicoterapia, invito a las personas a no utilizar la palabra culpa, porque la palabra culpa justo tiene un objetivo que también tiene una connotación religiosa que viene de ejercer o de realizar algún acto pecaminoso. Entonces la culpa condena. Lo que yo invito a las personas es hablar de responsabilidad y corresponsabilidad. Entonces así ya me quito un peso y le quito un peso a la otra. No es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. A ver, es mi responsabilidad, me asumo responsable y lo que no me corresponde, pues se lo regreso a la otra persona. O sea, tampoco tenemos que cargar con cosas que no nos tocan. En Fíjate cuanto que al ego, en esta parte, digo, híjole, me falla el nombre, ¿no? Pero por ejemplo, una vez conocí a un investigador, a un maestro de una universidad del estado de Hidalgo, de Pachuca, creo, donde presentaba un libro donde hablaba de la parte ontológica
del latinoamericano, ¿no? Principalmente, bueno, su estudio iba orientado hacia los indígenas eh, de esta zona de México, donde hablaba que exactamente una forma de poder controlarnos fue inculcarnos en lo ontológico la parte de la culpa. Ujú. Nacemos ya bajo el concepto de que somos culpables, ya sea por religión, ya sea Es por... una imposición social, o sea, tal cual es una imposición social y también la utilizamos como pues un mecanismo de supervivencia, o sea, y también es más fácil seguir en ese sistema tradicional de creencias para no responsabilizarme de lo que me toca. Culpo al gobierno, culpo a mi papá, culpo a mi mamá, culpo a mis hermanos, culpo al otro, culpo y no me hago responsable. Entonces, ahí también estaríamos hablando de en qué estado o en qué nivel de conciencia nos encontramos. A ver, yo a veces también culpo a la gente, o sea, a veces también me entra Chucky y también culpo al gobierno, o sea, sí, no somos perfectos o como para siempre estar en un estado alto de vibración angelical, ¿no? Sin embargo, sí se nota, hay masas poblacionales en las que solo culpan y señalan, pero tampoco toman acción para cambiar su realidad. O hay personas que deciden mejor, en lugar de esperar, por ejemplo, en lugar de esperar que el gobierno pinte el parque municipal, no sé, es un decir, ¿no? El de la colonia, bueno, pues ellos lo hacen, ¿sí? Ay, es que mis impuestos, bueno, si ya te diste cuenta que la realidad es que pues existen, aparentemente no hay presupuesto, aunque en realidad hay corrupción y desvío de recursos, ¿verdad? Bueno, si ya te diste cuenta que tú no puedes cambiar eso, que es muy complicado, o a lo mejor sí lo puedes cambiar, pero que te vas a desgastar, pues ¿qué prefieres? ¿Tu salud mental o ganarle al sistema político, ¿no? Entonces, si tú prefieres tu salud mental, básicamente lo que haces es que sueltas eso, sueltas el apego de aferrarte a, es que esto también tiene que ver, Julio, con heridas, con las heridas de la infancia, pero en un sistema colectivo, porque incluso así también estamos programados. O sea, por ejemplo, si un pueblo, por ejemplo, México, que fuimos un país colonizado, tenemos la herida de la injusticia, ¿sí? Es injusto que me hayan venido a robar, a saquear, a todo, ¿no? Entonces, eso ya es un chip, es una herida colectiva. Súmale las heridas que nosotros tenemos, que vamos desarrollando en la infancia, que si el abandono, que si el rechazo, que si la humillación. Entonces, súmale nuestros propios monstruos, más lo colectivo, ¿sí? Más que a veces la gente se quiera aferrar a su nopal, ¿verdad? Por más que le duele que está sufriendo, se aferra a su nopal y quiere seguir en su mismo sistema de creencias, pues se quedan en el estado víctima. Bueno, no me quiero desviar al respecto, pero hay mínimo 4 estados de conciencia. Tengo un episodio muy bueno donde hablo con un invitado que se llama Carlos Carreras, perdón, donde hablamos, él es de República Dominicana y hablamos acerca de esos estados de conciencia que manejan muchos otros autores. Entonces, básicamente es hacerte víctima o hacernos responsables y ser los protagonistas de nuestra propia vida. Entonces, el ego, pues en realidad también es como un mecanismo de supervivencia. No es que siempre el ego esté mal, de hecho no, sin embargo hay que ver de qué manera lo estamos nosotros empleando. Por ejemplo, imagínate una relación tóxica en una pareja, ¿no? Y ahí está, vamos a suponer que es la mujer. Es más, me voy a poner yo de ejemplo. Imagínate que estoy ahí abrazando mi nopal, abrazando al pelado, ¿verdad? Y no puedo ver que, pues que la verdad, pues estoy en una relación nociva, ¿no? Pero cuando me doy cuenta, ay, es que fíjate que, pues, bueno, no, lo voy a despersonalizar, no quiero esa energía en mi vida, ¿no? Pero cuando la persona, o en este caso una mujer, se da cuenta, o el hombre se dan cuenta que su pareja no le conviene, que le puso el cuerno, que ya se fue a embarazar a otras, o se embarazó de otros, o lo que sea, No, definitivamente no le entonces, conviene, ¿eh? no, pero sigue abrazando su maldito nopal. Sin embargo, si el ego, o sea, si por ego
se siente bien y dice, pues mira la reina que dejó ir, o mira la mujer que dejó ir, o mira el caballero que dejó ir. O sea, si el ego te hace moverte de una situación displacentera, pues qué bueno, porque entonces lo estás haciendo tu aliado. Ya no estás justo en contra de él, ¿no? Entonces, yo creo que también muchas veces satanizamos este concepto, pero se ve en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en las colonias, eh, no importa si son populares o no, eh, he tenido la oportunidad de estar en diferentes estados, en diferentes estados con diferente gente de un ámbito socioeconómico distinto y he percibido cosas muy diferentes y también en común. Por ejemplo, nunca falta la típica vecina que está comparando que si su niño tiene mejor ropa que los vecinitos o los juguetes, o que si tienen un mejor marido que la otra, ¿no? O que si las bolsas de Prada, no sé qué. Entonces, el ego, ¿no? ¿Y qué está detrás del ego también? Un vacío. Es querer llenar un vacío, es sobrevivir, ¿no? Sí, sí, es muy común. Bueno, esto lo podemos ver. Quizás uno lo comprenda desde este punto de vista, pero bueno, en un ejemplo, digo, yo no ando comparando a mi esposa con los demás, ¿no? Pero sí podríamos Sí, verlo, claro. por ejemplo, en la escuela de los niños, cuando los llevas, ¿no? Los grupitos, cómo se hacen, que si van vestidos de cierta manera o demás. Dices tú que esta parte, esto que has visto, corresponde a diferentes estratos sociales o se da, o es característico de alguno y tendría que ver con el ego. No, no tiene, la cuestión del ego es parejo, o sea, es parejo, tiene que ver con el estado de conciencia, ¿sí? Podrá ser una persona demasiado humilde o con carencias financieras, pero tiene un estado de conciencia muy elevado, ¿sí? O sea, eso también es posible. Por ejemplo, no sé si ubicas a Sadhguru de la India, ¿no? No, Que es un mentor y él es, pero yo diría que asquerosamente multimillonario. Sin embargo, él recauda dinero para las fundaciones y para los planes sociales que él tiene y ayudar a la India, pero no es que se queda con, bueno, aparentemente, ¿no? Hasta lo que me han informado, o lo que se ve en las redes sociales, en sus canales de YouTube principalmente, no es como que él se queda dinero, para sí o el expresidente de Uruguay, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el señor, que traía un bochito, ¿no? es O Mujica. sea, ándale, él, ajá. O sea, es gente que, que no necesita, por elección, no necesita demasiadas comodidades, lujos o demasiado dinero en el banco para seguir aportando valor. O sea, entonces, en realidad, todo lo que aportan es proporcional a lo que deberían recibir o que incluso reciben, pero ellos lo dan a cambio. O sea, no, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con un estatus socioeconómico, yo diría que tampoco sociocultural, simplemente de los estados de conciencia. Ok, entonces ya establecimos que no es tanto algo desarrollado de manera externa. Entonces, la Exacto. pregunta inicial era, ¿de dónde surge lo que yo quiero? Bueno, no, no lo que yo quiero. Lo que me gustaría saber es que si esto puede venir desde antes, bueno, desde el nacimiento, o es algo que se va formando. Es casi como la pregunta, el niño es malo o bueno, o lo va aprendiendo, ¿no? El ego es, ¿se nace con el ego o se va desarrollando? Depende de qué vertiente lo estés analizando. Por ejemplo, yo sí creo que es algo social, que es aprendido. Sin embargo, también puede ser transgeneracional, que ya tiene que ver incluso con cuestiones de antes de nacer. Ujú. ¿Sí me explico? Antes de la gestación. Entonces, dependiendo de la línea de estudio, o sea, es que como lo que me gusta es que no hay solo una verdad, no hay solo una línea de estudio ni una verdad absoluta. Y dependiendo en qué me quiero enfocar, por ejemplo, en la epigenética, pues me voy a estudiar desde la biodescodificación, desde la desprogramación evolutiva. Entonces, ok,
tengo mucho ego, pero yo no quiero tener ego porque me estaba saboteando mis relaciones interpersonales, laborales, de pareja. ¿De dónde viene todo esto? Ah, ok, pues vete por una línea científica o la biofísica, bueno, no, la biofísica no. Pedro, vete por otras líneas de investigación o alguna línea más holística o simplemente la cuestión de psicología social y ya, ¿no? Entonces, dependiendo. Así que yo diría que las dos, tanto social como genética, ¿Ok? Digo, a final de cuentas, epigenética. es una matriz de variables, ¿no? La que Así es. infiere e interfiere para el resultado, ¿no? Por eso es que bien podría ser que dos hermanos que han sido criados o en un ambiente relativamente igual tienen egos diferentes. ¿Para qué nos sirve el ego? Sí, para sobrevivir, para eso. Pero en una época moderna, ¿cómo es sobrevivir? Digo, ya no andamos corriendo yo me imagino que tengo mucho ego, mira, pero ¿de qué manera? Explícanos. Mira, sería interminable calcular todo, pero por ejemplo, en un ámbito laboral, explícanos tú cómo sería una persona que sobreviva, el que quiere quedar bien con el jefe, el ego, quién hizo mejor la presentación de PowerPoint, a quién le dieron el ascenso primero, ¿sí? Oye, el esposo de quién, le compró primero la casa, o la esposa de quién siempre tiene bien atendido al marido. ¿Para qué? El ego solamente te sirve la mayoría de las veces, a excepción del tipo de ejemplos que les puse hace unos momentos, hace unos minutos, la mayoría de las veces el ego solo te sirve para destruirte, ¿sí? Entonces, pero lo paradójico es que al mismo tiempo te ayuda para sobrevivir, ¿sí? O sea, destruirte en qué sentido? Mira, volviendo al tema laboral. Ay, voy a competir por ese ascenso. Yo lo hice mejor, yo me lo merezco, me comparo, estoy en modo víctima, estoy en mentalidad de pobreza, de carencia, ¿sí? Entonces, ahí está el ego. Pero al mismo tiempo, ese mismo ego a mí me puede ayudar para sobrevivir. ¿En qué sentido? Pues aquí no me valoran, entonces renuncio y me voy del trabajo. Pues qué bueno que aunque sea por ego, ya te fuiste a un trabajo mejor. O sea, es que creo que tiene mucho que ver la posición de cómo hacemos las cosas, porque tampoco es saludable siempre nada más estarnos basando en ego, porque incluso nos está hablando de muchas carencias emocionales, de carencias de herramientas psicológicas de afrontamiento de la persona. Si solamente se está basando en ego, es como si estuviera en una lucha interna. Ahora, muchas personas lo expresan explotando, generando conflicto, chismes. Ahí es puro ego, puro ego. ¿Viste? Ay, quién sabe que si se operó las pompas o no sé, ¿verdad? Cuando esa mujer que tanto criticas, que tiene el abdomen plano, bla, 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 hace lo que tú no haces, querida. Digo, no le estoy diciendo a la gente, querida audiencia, no, pero es como, ¿qué es lo que hace ella? Se levanta a las 5 de la mañana, se alimenta bien, se pone a ejercitar para fortalecer el músculo de sus pompas, bajar el abdomen y no estar así en una condición física que no le agrada, ¿no? Ah, no, pero el ego a fuerzas quiere, como yo digo, tragar prójimo, quiere destruir, ¿sí? Entonces, muchas veces el ego funciona justo para protegerme. Por el ego, prefiero culpar al otro o poner excusas o inventar chismes antes que yo responsabilizarme de mí. Ay, es que los niños y me duermo muy tarde, entonces no tengo tiempo de ir al supermercado y comer comida nutritiva. O ay, es que no tengo dinero para... No, simplemente no has decidido hacer una dieta balanceada, dejar de tragar papitas y porquería, ¿verdad? No has decidido ejercitarte y por eso tú no tienes los resultados que la secretaria de al lado sí. Digo, por poner ahí un tema laboral, porque yo conocí ese tipo de ambientes donde la grilla estaba que, ay, o sea, con nada se les daba gusto, ¿no? Disculpen que ando muy
tosiquiento. Voy saliendo de una gripa que sí me trajo todo golpeado. Ok, aquí estamos hablando de un ego que de una u otra manera tiende a afectar al individuo. ¿Existe el Así es. ego que sea benéfico para uno? Sí, por supuesto, como el ejemplo que también te mencionaba, o sea, yo creo que se trata de saber medirlo, porque hasta el agua en exceso nos hace daño, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si por ego yo, yo me aparto de relaciones interpersonales nocivas y eso me ayuda a que, es que se me olvidó cómo se llama este factor, este término, pero si eso me ayuda para yo salir de un lugar desagradable, pues de ahí me agarro. Ya después ya lo trabajaré en terapia, ¿sí? Ok, ya vi la situación, cómo está. Mira, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene que ver con el ego, pero es más o menos lo que trato de decir. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, un profesor dijo en la clínica de urgencias psicológicas, nos contó que desafortunadamente hubo una situación delictiva en donde muchos hombres, pues básicamente, eh, vamos a decirlo, pues sí, violaron a las mujeres de un lugar y a los hombres los apartaron, pero a la chica más joven era estéticamente la más bonita, ¿no? Y a ella, o sea, a todas las mujeres las abusaron sexualmente, pero a ella en particular, todos. Y a las demás a lo mejor nada más uno, o esta me gusta, no, pero a ella todos. Y entonces, obviamente las atienden en psicoterapia y la niña, porque pues era una niña de 16, 18 años, no sé, la niña decía, es que si todos me hicieron, el síndrome de Estocolmo le dio a ella de cierta manera, pero es que sí, si ella decía, si a mí me hicieron eso todos, es porque yo soy la más bonita. Es porque yo les gusté a todos y todas las tías y los tíos y el papá, es que te hicieron daño, es que reacciona, te hicieron daño. Y lo que decía el profesor, a ver, no, ella está en un estado de shock y si a ella le sirve autoprotegerse con ese ego, ¿no? Fuera de la lógica, ¿no? Le sirve para protegerse, para ella no sentir esta disociación o sentir todos los efectos secundarios del abuso, hay que permitírselo. En terapia ella va a comprender que sufrió esta situación, pero ahorita no, ahorita ni se lo muevas. ¿Sí me explico? Entonces es un caso demasiado extremo, pero ahí vemos que el ego, o este síndrome que le dio, pero hablando en términos así más simples, el ego le ayudó a ella para afrontar la situación que estaba viviendo. Y fue algo que a mí me súper impactó porque todos se quedaban así, te tienes que sentir mal, tienes que llorar, tienes que sufrir, A ver, no, 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 espérate, no somos quien para adelantar ese proceso. Claro que ya me fui a los extremos, ¿no? Pero, pues, ¿qué más ejemplo queremos, ¿no? De una situación bastante devastadora donde el ego funcionó a favor de la víctima. El ego para superar eh, Uh -huh. las crisis. Bueno, ya Exacto. de aquí me surge otra pregunta. Sin alterar el concepto, sin tocar lo grave del asunto ni nada, ¿quién nos dice realmente que algo es malo? Digo, quizás eran 100 personas. Ojo, condeno fehacientemente el hecho, ¿no? Uh Esta -huh. situación. Pero supongamos otras situaciones. ¿Quién nos dice que algo es malo? En este caso, 100 personas diciendo que ella tenía que sentirse de esta manera, tenía que hacer esto, que esto realmente significaba esto, que ella debía incluso hasta despertar y ella lo ve de otra manera. Ojo, otra vez repito, otra situación, muy diferente, Uh sin -huh. tocar sensibilidad ni nada. ¿Quién realmente nos dice cómo son las cosas? Digo, no están las cosas grabadas en piedra. Así es. Ajá. Pues es que básicamente todos son acuerdos sociales, siempre. Y con base también en acuerdos sociales, pues también la ciencia, digo, yo no soy científica,
pero la ciencia sí ha dicho, ok, vamos a hacer experimentos en ratones o en humanos de si esto sucede, ¿cómo se siente? Yo creo que justo ese también es un término muy, muy acertado, o sea, eso es una pregunta muy acertada que estás diciendo, porque ¿qué es el bien y qué es el mal? Creo que se trata de ver qué es lo favorable y qué es lo desfavorable, qué me conviene y qué no me conviene, cuáles son las reacciones físicas que yo quiero experimentar, alegría, tristeza, odio, asco, ira, ¿no? Ok, si obviamente hay alguna situación de cualquier otra índole, eh, ¿me es favorable o me es desfavorable? Entonces, creo que justamente los conceptos bueno y malo son los que nos han hecho culpar y estar en modo víctima, Y es entonces, pero todos son acuerdos sociales y y es también entonces como, religiosos. Uh -huh. como se moldea el ego. ¿Cómo debe ser uno? Porque a final de Uh -huh. cuentas, una acción, situación, suceso, nos hace sentir de una u otra forma, diferente para cada individuo, pero en general hay un consenso. Es esa la parte social. Pero ¿qué pasa si a 5 personas de 100 los hace sentir de una forma? Los 95 van a decir que está mal. Hay muchas cosas malas, hay que aclarar, ¿no? Pero incluso esto depende desde el punto de vista del espectador, donde está uno situado, ¿no? Desde el centro de nuestro propio universo. ¿Y qué tan grande es ese universo o qué tan grande hacia dónde apunta el ego, ¿no? Pero entonces es donde ocurre esta parte que el ego es, está siendo satisfecho por lo que nos hace sentir la reacción que nos provoca hacia el ego, entonces es lo que nosotros interpretamos y es cómo se va moldeando el ego, porque los mismos estatutos sociales, por ejemplo, en la época victoriana, en la clásica época victoriana, donde había que vestir de cierta manera, agarrar la taza para tomar el té a cierta hora del día. Estoy situándome en una situación hipotética que ni siquiera me tocó vivir y que en algunas ocasiones con orgullo y prejuicio veo la televisión, ¿no? Con orgullo de estarlo viendo y el prejuicio de que no es así ahora. Entonces, las normas y etiquetas sociales van cambiando con la época y efectivamente, pero entonces a lo que voy, el ego está detrás de cada una de nuestras acciones, ¿o Sí, me claro, equivoco? todo. Por ego, vistes la ropa que vistes, por ego, que hago. Por ego, hacemos un podcast, hacemos un canal, siempre. ¿Sí me explico? O sea, por eso digo que no necesariamente el ego es malo. Sin embargo, si lo rodeamos de otros ingredientes como la soberbia, la prepotencia, eh, el hablar de una manera despectiva o peyorativa hacia la gente, pues bueno, creo que ya están hablando de otro tipo de valores, de esa persona que quiere comunicar un mensaje. Sin embargo, si utilizamos esto por ego, porque todo lo hacemos por ego, o sea, el que diga yo no me muevo por ego, o sea, es falso, justamente si queremos estar descubriendo la Matrix, ¿no? O sea, todos nos movemos por ego, la ropa que usamos, la esposa que tenemos, el esposo que tenemos, el trabajo que tenemos, todo, absolutamente todo es por ego. Solamente hay que saber qué tipo, o sea, a qué ego vamos a alimentar, como al diablito o al angelito. Entonces, si alimentamos al ego angelical, ok, por ego angelical quiero aportar valor, o sea, sí, el reflector va a estar en nosotros, vamos a tener esa responsabilidad social de comunicar un mensaje, pero para el bien o para el bien, ¿no? Para algo positivo, para algo agradable, para algo que trascienda, para algo que aporte valor, ¿sí? Sin embargo, no deja de estar el ego de por medio. ¿Y qué sucede con aquellas personas? Siempre hay alguien en una localidad, siempre hay alguien en alguna etapa histórica que dices, es el más malo, es malo, hace esto, hizo esto, se conduce de esta manera y es malo. Y sin embargo le va bien.
Y esto nada más porque mencionaste la Matrix. Y no tanto Ujú, porque quiera hablar de la Matrix, pero al final de cuentas se dice que, que somos producto de nuestra propia química, de la química del cerebro. Y estábamos ujú, hablando que el ego es alimentado por lo que nos provoca las situaciones externas, lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal. Lo que nos hace sentir bien incrementa nuestro ego y lo que nos hace sentir mal, pues probablemente haga de crecer el ego, ¿no? No va por ahí el camino de nuestro ego. ujú, Pero ¿qué pasa con aquellas personas que aún a sabiendas de las 95 personas que eso está mal o que por convenciones sociales, convicciones sociales, se estipula que está mal, como por ejemplo aquella persona y su familia que vive bastante bien, pero a costa, y vamos a situarnos en un sembradío, en ciertas zonas tropicales, donde tienen a 200, tuvieron a 200 esclavos y a los esclavos les fue mal, se enfermaron de todo. Si hablamos de la Matrix y si queremos hablar, ponernos un poquito más esotéricos, vibrando de una manera tan baja que se enfermaban, que por concepto ¿cómo se llama? Del secreto, no podían decretar, o sea, decretaban puras cosas malas, pero a final de cuentas, a esas 5 personas, a la familia del hacendado, todo les salió muy bien. Y al contrario, el ego que era malo fue muy bueno. ¿Cómo podemos, ujú, digo, esta plática se está poniendo, se puede poner un tanto rara, ¿no? Pero ¿cómo, cómo puedes manejar en la psicología esta parte para encontrar, o se está viendo esta parte que está tan de moda actualmente y que efectivamente de acuerdo a la química del cerebro, está demostrado y se está comprobando cada vez más científicamente que nos hace, ser más felices, vivir más, ser más sanos, vibrar más alto. Bueno, eso ya no es científico, ¿no? Pero de acuerdo a lo que se dice. Entonces, de con hecho, un sí lo ego es, ¿eh? De hecho, así, sí lo es. Perdón, perdón que te interrumpa. Claro, por supuesto, la espiritualidad y la ciencia no están peleadas. Justo acabo de terminar de leer un libro, rápido, lo leí como en 3 horas, que se llama ¿Quién soy? ¿A qué vengo? Del biofísico Arturo Jiménez. Se los recomiendo, lo pueden encontrar justo en la misma editorial en la que yo estoy, que es Guas Editorial. No es porque sea mi casa editorial, pero hay muchas personas súper talentosas en esta editorial mexicana y entonces Arturo Jiménez concentra más de 20 años de experiencia, tanto o sea, suya, personal, y de otros mentores, doctores, científicos, etcétera, donde con base en la biofísica y en la biología microcelular, psicología y otras corrientes científicas, comprueban que el estado de vibración que nosotros tenemos nos permite justo el estado emocional que nosotros tenemos nos permite vibrar alto o vibrar bajo. Somos frecuencia, somos energía. Y ese libro, y no te miento, acabo de recibir un mensaje de un amigo, aquí lo voy a mostrar bueno, no, porque viene el nombre de mi amigo, pero les voy a leer el mensaje que me acaba de mandar mi amigo hace unas horas. Me escribió, dice aquí, dice, por cierto, no sé cómo agradecerte el haberme recomendado el libro de Arturo. Me recuerda a mis clases de fisiología cuando estudiaba medicina mezclado con cualquier libro de manifestación o de Connie Méndez o Luis Hay. Y aquí está la foto que me acaba de enviar donde lo estaba leyendo en el avión hace rato, ¿sí? El libro de Arturo Jiménez. Y luego me dice, son cosas que ya he investigado por mi cuenta, pero gracias a este libro estoy uniendo las piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, muchas gracias porque todo vuelve a cobrar sentido.
Entonces, eso es increíble. Este libro no solamente a mí me voló la cabeza, sino también a mis amigos y a quien lo recomiendo. Y a mí me gusta recomendar lo bueno, sobre todo si yo ya lo viví, si ya lo experimenté. Y que además me encanta porque Arturo mismo dice en su libro que no tenemos que creerle, que nosotros sí, o sea, él lo único que quiere es dejarnos la espinita para que nosotros investiguemos. Entonces, solo ahí quería hacer mi aportación de que, por supuesto, la cuestión energética, la cuestión espiritual, para nada está peleada con la ciencia y me encanta que además de Arturo Jiménez, científicos como Joe Dispenza o el finado psicólogo incluso Wayne Dyer, que nos hablaban acerca del poder de la co-creación, acerca de la física cuántica, de la manifestación, que no existe el tiempo, que es un invento humano para poder darle una cronología y un sentido a nuestro cerebro. O sea, todo eso nos explica a grandes rasgos cuestiones de vibración, de energía, y eso es lo más hermoso, porque al final somos espíritus viviendo una experiencia humana. Cuando yo no alimento mi espíritu, yo, Denise Rendón, por eso incluso a mis pacientes yo les digo, yo no te voy a dar herramientas esotéricas que para nada tampoco descarto si yo no las conozco, que es muy aparte de que las practique o no las practique, pero yo no les voy a dar esas herramientas. Sin embargo, sí, con ciencia les voy a invitar a que practiquen la espiritualidad, porque sin la espiritualidad, que no es otra cosa más que conectar con nosotros mismos, la terapia sí va a funcionar, pero va a ser un curita. La espiritualidad es estar conmigo, es agradecerme a mí, agradecerle a la fuente, a Dios, al universo, en lo que cada quien crea. La gratitud es la puerta que nos abre las puertas de todo el mundo. La gratitud es uno de es el nivel de energía más elevado que nos permite justo vibrar alto, la gratitud. Y eso es espiritual, ¿sí? Agradecer porque vi el sol, porque tengo mis 5 sentidos y estoy completa. Eso es espiritual. Y a veces creemos que necesitamos hacer cosas complejas y rimbombantes para conectar con nosotros y no, porque todo ya se encuentra dentro de nosotros. Respirar, meditar, orar, rezar, como cada quien lo quiera llamar, ya sea con un tinte religioso o no, eso es espiritual y eso nos permite regresar a nosotros mismos, porque nosotros también somos la fuente, somos parte de ese todo universal que nos dice, oye, Julio, ya, no te hagas menso, abre tu canal de YouTube, comunica a la gente, deja de mentirte, tienes mucho que aportar a la sociedad, queremos escucharte. Queremos que dejes de esconder tu luz, mejor dicho, que le dejes de tener miedo a la luz, porque no le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a nuestra luz. Oye, Denise, escúchate, escucha la fuente, así salió Tiembla de Placer, ¿sí? Nuestro amigo en común, Edson Burgos, el Coyote, me hizo una entrevista muy buena en su canal en su página de Facebook, donde le platico cómo nació este libro. Todo tiene que ver con la cuestión espiritual. ¿Sí? Tú estás aquí y tú y yo estamos co-creando esta experiencia y estamos ahorita en vivo, la gente lo va a ver después, pero todo esto primero se manifestó en un plano espiritual, en una quinta dimensión y cosas que yo todavía no soy experta, que estoy en ese proceso, en ese camino, pero que justamente es lo que nos va a permitir en mi sistema de creencias, cada quien recuerda que puede tener el suyo, querida gente, querida audiencia, pero en mi sistema de creencias la parte espiritual es la que nos alimenta para ir rumbo al único éxito verdadero, que es vivir en plenitud. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien, muy bien. Pongámonos a un nivel de calle. Con todo lo que hemos dicho, ¿cómo reaccionaría una persona de a pie? ¿Qué es la gratitud y de dónde surge? ¿Y por qué tiene que ser la gratitud? A ver, así que tú digas, ¿por qué tiene que ser la gratitud? No sé, yo solo sé que no sé nada, yo no tengo todas las respuestas. La gente que quiera investigarlo, pues puede cuestionarlo todo y buscar por su cuenta. Yo no sé por qué tiene que ser la gratitud, pero sí
te puedo decir qué beneficios científicos trae incluso la gratitud. Solo porque no lo tengo aquí a la mano, pero busquen así el video, en YouTube lo pueden encontrar de 3 minutos y de 10 minutos, donde hacen investigaciones científicas en Japón, donde le agradecen al agua, ¿sí? Mm. Bueno, son dos grupos en el experimento social, seguro ya sabes cuál es. En un grupo le hablan feo a las moléculas del agua, como que X, le hablan feo, pero imagínate una persona que en lugar de hablarle, fíjate, estamos 70%, nuestro cuerpo está compuesto 70% de agua. Entonces imagínate que yo le miente la madre al otro, hijo de tu puta madre, hijo de tu tal por cual, que no sé qué. A ver, le estoy hablando al agua, hablando químicamente, le estoy hablando al agua, a otro ser humano. Pero en cambio, si yo le digo, oye, te honro, en serio, te agradezco, te reconozco, y a ver, por gratitud no siempre tiene que decir, ay, gracias, patroncito, gracias, gracias. O sea, obviamente si decimos la palabra clave, que es gracias, obviamente tiene mejores resultados y para eso les invito a que estudien a Connie Méndez, pero la gratitud se puede mostrar de diferentes maneras, con diferentes lenguajes del amor, pero ese es otro tema y no me quiero desviar. Entonces, si le vuelvo a hablar a las partículas del agua de, oye, qué hermosa eres, gracias por lo que haces en mi piel, que me permites estar hidratada, que me permites poder digerir mis alimentos, que me permites estar más radiante, que me permites esto, que mis hijos pueden tomar esto, que lo que sea, ¿no? Cuando hicieron ese experimento, claro que fue un experimento pues en Japón, pero se dieron cuenta cómo las partículas cambiaban, se desintegraban de una manera horrible, o sea, se veían horrible las moléculas del agua cuando le hablaban feo al agua y se veían completamente hermosas, ¿sí? Cuando les hablaban bonito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? No sé, y francamente, te voy a ser muy honesta, no me interesa el por qué, incluso no me interesa ni el para qué, pero lo que sí me interesa es que el hacer esto me da resultados. Entonces, si yo quiero sentirme mejor, ¿sí? Si yo quiero sentirme mejor, pues entonces lo más inteligente sería modelar lo que ya dio resultados, Sí, como bueno, eso, agradecer. sí, hay un ejercicio que podemos hacer. Yo quise decir, ¿no? O sea, a final de cuentas, este conocimiento está popularizándose cada vez más y eso es algo bueno, Sí, ¿sí? Bueno, pero todavía hay muchas personas que lo desconocen. Y yo cuando hablo de personas de a pie, bueno, pues es la persona común y corriente, todos lo somos, pero es la gente que te puedas encontrar en la calle, que anda presurosa, que está batallando por llegar a algún lugar, que va pensando mil cosas en su andar y que a lo mejor no tiene tiempo para todo esto, ¿no? O no le interesa porque no lo ha experimentado ni nada. Yo lo que podría decir es este pequeño ejercicio. ¿Cómo, reconocer lo que nos puede hacer bien? Eso nosotros lo sabemos. El pequeño ejercicio es, no voy a decir cómo, cada quien tiene a quién, por qué y para qué agradecer. Yo puedo claro. ¿Te acuerdas agradecer, que te hablaba acerca de la corresponsabilidad? sí, Sí. Mira, yo creo que no nos corresponde salvar al mundo, es un hecho. No nos corresponde, pero sí podemos elegir que no quiero decir batallas porque pues sería como estar atrayendo la guerra, pero por poner palabras coloquiales, sí podemos elegir qué batallas pelear. Entonces, si todos somos uno mismo y si todos estamos conectados, porque así es, o sea, sí es, o sea, no es algo que yo inventé, no es que le quiera imponer a la gente mis creencias, es que así es. Y no siempre he creído así, o sea, tengo que decir que he transformado mi manera de pensar, he evolucionado para bien de una manera cuántica, comparándome incluso con mi yo de hace 3 años, o sea, de una manera que a mí me hace vivir en plenitud. Entonces, hablando de la corresponsabilidad, si yo veo que una persona de a pie o que carece de las herramientas de las que nosotros somos ahora privilegiados de tener, lo que nos corresponde, primero, yo considero que es lo siguiente: respetar que siguen dormidos,
Eso es importante, respetar que siguen dormidos, pero plantar la semillita o esa lucecita para que vayan despertando y paso a paso justo va a germinar. Así como alguien fue primero que me habló y yo desperté, yo hacer lo mismo en el otro, darle esa luz y también es una elección si lo toma o no, ¿verdad? Y es completamente válido y es completamente respetable, pero suponiendo que lo toma, es eso, hacerme, si yo te, mi mamá decía una frase que no se la digan a sus hijos, querida audiencia, porque no saben lo que causa, los daños transgeneracionales que causa que le digan esto a sus hijos, como mi madre me lo hizo a mí sin que ella supiera, porque a ella se lo dijeron, mi madre decía, aunque tú seas la menor, como tú sabes más, te demando más. Ah, chinga, chinga, ah, chinga, chinga. Sin embargo, en ese tema, si nosotros tenemos más conocimiento, pues sí somos responsables de compartirlo, pero no sintiendo un pesar, no sintiendo una obligación, no sentir de que, ay, si yo no se lo comparto al mundo, yo soy un egoísta, desgraciado, desgraciado. No, o sea, uno elige en qué medida, a quién y de qué manera, y yo creo que justo nuestra propia intuición, nuestra propia fuente interna y conexión con el todo, nos dice, nos pone en el lugar correcto, con las personas correctas y no hay casualidades, existen las causalidades, que es distinto. Y entonces a esas personas de a pie, de que les llega la luz, de que la elijan o no la elijan, bueno, pues ya es otro tema. Yo creo, yo sí, estoy de acuerdo contigo. Nada más complementando un poco, yo creo que muchos nos desvivimos por tratar de tener un alcance mayor al que tenemos. Bueno, Uh -huh, eso es un tema del que ni te debes preocupar, ¿no? uh -huh, Este canal, como te decía, lo ve mi familia uh y lo -huh, vas a ver tú, el siguiente capítulo, vas a ver este, o sea, va de a uh -huh. poquito. No tiene caso forzar algo, la gente misma va a reconocer si vale la pena o no verlo. El alcance que uno tenga, es que no quería mencionarlo así, pero bueno, ya lo dije, o sea, más bien el alcance que yo tengo, pongámoslo en un ambiente normal. Mi círculo es el círculo familiar interno en el que yo me muevo y dependiendo de la persona es que tiene un alcance mayor, ¿sí? Dependiendo del Uh-huh, alcance y de las funciones que a lo mejor tenga. Un político tiene un alcance mayor, un actor igual, el director de la escuela o directora de la escuela tiene un alcance mayor que el padre o madre de una familia. A lo que voy es que a final de cuentas, el tratar de extender los brazos, lo único en lo que podemos, a lo único que podemos llegar es a donde extendemos nuestros brazos. Y existe la teoría de los 6 grados, que no sé si lo conozcas, y es así como nos sí. conocimos, Uh-huh, donde dependiendo que no conocemos el alcance al que podemos llegar, porque somos una red que está interconectada. De una u uh-huh, otra forma, podemos llegar a más. Nuestro mensaje puede llegar a más. sí. Uh-huh, Esta teoría de los 6 grados significa que, por ejemplo, yo si quiero conocer a una personalidad, claro. si yo quisiera conocer al presidente de los Estados Unidos, yo puedo hacerle llegar mi mensaje o puedo conocerlo, porque dentro de los 6 grados tenemos los diferentes puntos de conexión, donde ya me encuentro yo, que conozco a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce al presidente de los Estados Unidos. Pero esta conexión no va más allá de Sí, 6 grados. claro. Entonces, podemos hacer mucho. O sea, en realidad estamos súper cerca. O sea, estamos súper cerca. De hecho, o sea, eh, se me olvidó algo, quería complementar algo que estabas diciendo, pero es completamente cierto. Ahorita, entre mis contactos, yo conozco a una, no es mi amigo, apenas nos estamos conociendo, lo conocí justo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este,
Y él conoce a Carlos Slim, por ejemplo, ¿sí? A Ricardo Salinas Pliego, y son personas a las que yo quiero llegar eventualmente, ¿no? Como con ciertas propuestas y todo. Entonces, sí creo que también tiene que ver qué tan intencionales somos y sobre qué posición, o sea, creo que todo tiene un momento, creo que todo tiene un tiempo, por ejemplo, que este canal solo lo vean unas cuantas personas, no significa que no esté causando impacto. De hecho, yo veo el recorrido que muchas personas han tenido y básicamente, pues es el que yo he estado teniendo, o sea, pagar mentorías, invertir en mí, en mi desarrollo personal, esto, lo otro, que un libro, que lo que sea, capacitarte, aportar valor gratis. Yo chutarme la edición del podcast, hacer el copy, hacer el flyer, hacer esto, difundir en red, o sea, ser todóloga, sí. Creo que ellos también ya lo hicieron. Conozco multimillonarios que empezaron de a pie y que ahorita están en esa posición. Entonces, sí, en donde me enfoco, en donde pongo mi foco, va mi energía y yo elijo, todos son decisiones. Si yo elijo decir, ¿para qué hago el podcast? Yo empecé a hacer el podcast porque quería expresar y comunicar algo. Va parte del ego bueno, por decirlo así, pero no lo estaba haciendo tanto por los likes. Ahora, uno va creciendo en el emprendimiento, como ser autoempleado, luego justo dueño de negocio, etcétera. Bueno, ¿de qué manera puedo llegar a más personas e incluso cómo lo puedo monetizar? ¿Cuál es mi siguiente paso? Pero el objetivo principal es comunicar y aportar valor. No importa que sea una sola persona. Yo tenía un jefe que me decía, ay, solo se presentó un alumno, cancela la conferencia. Yo le decía, claro que no. Por respeto al tiempo de esa sola persona, voy a impartir la conferencia. Así sean 3 personas que no te está dando los resultados que quieres, entonces quita este servicio, pero no tiene nada que ver con estas personas que se dieron cita aquí, ¿no? Entonces, yo creo que justo también tiene que ver simplemente con tener una buena estrategia de marketing, tiene una estrategia digital. En qué yo estoy, te decía, estoy justo también en ese punto de también expandirme más. ¿Por qué no lo he hecho? Porque he tenido y he elegido otras prioridades, o como diría mi mentor Juan Carlos Barrios, elegí alimentar otras calabazas profesionales, ¿sí? Entonces, otra calabaza que tengo es la estrategia digital. Lo voy a hacer, ahí va. ¿Qué necesito hacer? Necesito esto, tener esto, bla, 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 bla. Pero yo creo que todo suma. Yo creo que pocas personas son tan valientes como nosotros para también comunicar, para vencer el miedo. A mí me dicen, no, es que tú eres muy segura, pero no siempre fue así. Es que a ti no te da pena hablar en cámaras. ¿Quién chingados dijo que no? ¿Quién chingados dijo que no? A mí me daba mucha pena hablar en cámaras, me daba mucha pena ser yo misma, tenía que ser políticamente correcta, era como de manual, de librito. Y eso que todavía a veces me dicen que uso conceptos bastante complicados, francamente le he bajado mucho a mi léxico porque me adapto al contexto, a la gente, al menos que estés en una tesis, defendiendo una tesis, un peritaje, o que estés en el poder judicial, ¿no? Pero a la gente que nos ve, lo que quiere es conectar. La gente quiere vernos a nosotros, auténticos, imperfectos, con fallas, sinceros, genuinos, y que a pesar de todas nuestras imperfecciones, les aportamos valor a sus vidas y que ellos mismos pueden muchas veces vernos. Yo he recibido mensajes incluso de mis colegas escritores que ahora que me autografiaron los libros que les compré a ellos, que recién publicaron, la mayoría de los autores me dijeron, tú me inspiraste, en ti me basé porque tú estás pagando el precio, porque tú eres muy perseverante. Nunca me he imaginado, y no lo digo para mi vanagloria, todavía ni me la creo, no me había yo imaginado que mi ejemplo podía, sin que yo dijera nada, pero podía impactar a tantas personas. Así que si este canal, o sea, yo en mi canal ahorita, pues no paso ni de los 100 seguidores, pero por ejemplo en Spotify, las estadísticas que mandan a cada año, el podcast en Spotify ya se escucha en 16 países. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que en 16 países, así sean 500 personas, así sean 1000 personas, aún, aunque sea que todavía el podcast no es viral, lo que jamás diré, aunque todavía no sea viral, pero esas 500 personas o
no me acuerdo cuántas, distribuidas en diferentes países del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España incluso, y no me acuerdo de Italia o no sé en dónde más. ¡Wow! ¡Wow! Sí, nunca sabemos en dónde la grandeza, no lo digo con vanagloria de nueva cuenta, la grandeza de nuestro ser impacta a la vida de otras personas. Y somos privilegiados en ser luz en la posible oscuridad o incluso en la misma luz de otra persona que le gusta el desarrollo personal y que por eso se está dando cita a escucharnos en este momento. Excelente. Señoras y señores, si así va su podcast, yo les recomiendo que no se lo pierdan. Y sí, como tienes razón, y como lo dices, tienes razón, es nuestro Gracias. trabajo aportar o tratar de aportar con lo mínimo indispensable para poder hacer un cambio, para poder ayudar a los demás. ¿Cómo? Así es. ¿Cómo? Es la pregunta. Bueno, cada uno tiene que ver y tomar la decisión correcta, porque a final de cuentas no podemos inventarnos las cosas, o sea, no podemos sacar desde algo desde lo que no tenemos y tenemos que actuar también desde el propio ego, pero desde el ego bueno, porque en este caso, hacer las cosas de tal manera que nos puedan ayudar a hacer sentir bien ayudando a los demás, es ahí donde está la clave. Sí, claro. Y bueno, solo quiero recomendarles un libro que yo personalmente no he leído, pero que justo viene en un capítulo del libro de biofísica de Arturo Jiménez. Ya me lo han recomendado, pero la verdad no lo he leído ese libro, que se llama De conversaciones con Dios, sobre el cómo le vamos a aportar. Creo que no tiene que ver con cosas religiosas, eso sí me queda claro. Creo, si no ahí me escriben y me mandan un mensaje, Mm. pero justo nos incita a que reflexionemos sobre, al tener esa conversación con Dios, cómo le podemos servir a otras almas. Y es todo lo que tengo para compartir, Julio. Me ha gustado mucho esta entrevista, este intercambio de ideas, bastante interesante. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti. Bueno, yo te iba yo iba a comentar, a complementar lo que estabas diciendo, esto de las conversaciones con Dios. Yo realmente no lo he leído, pero puedo identificar que seguramente es una conversación con uno mismo, una conversación desde nuestro propio ser hacia arriba y hacia adentro. Y es ahí donde encontramos nuestras razones y motivaciones, donde podemos encontrar nuestra parte lógica y dislógica que nos ayuda y nos puede ayudar a conducirnos de la forma como mejor sea para nosotros, tomando en cuenta que desde nuestro propio ser sentimos lo que es bueno y lo que es malo, dependiendo, tenemos esa métrica al interior de nosotros. Si hacemos algo que nos hace sentir mal, está mal. Si hacemos algo que nos haga sentir bien, pero no podemos engañarnos porque está dentro de nosotros. Si hacemos algo que nos haga sentir bien, esto nunca va a ser haciendo el mal a los demás. Así es. Esa conversación con nosotros mismos, sabiéndonos reconocer, entendiendo nuestro ego, es lo que nos puede hacer llegar a grandes lugares, por grandes caminos y hacia grandes destinos. Claro que sí. Pues Denise, híjole, ni siquiera teníamos contemplado hablar del ego. Todo es perfecto. Así es. Quizás queda para otra ocasión la parte de grafología y sexología y demás, porque yo quería preguntar muchas cosas en la parte de la sexología, pero bueno, ya quedará para otra ocasión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, Julio. Si me permites compartirle mis redes sociales a las personas. Adelante.
¿sí? Gracias. Me pueden encontrar en Facebook. Mi usuario es denise.gg de Garza, denise.gg Rendón en Instagram y en TikTok como Denise con doble S, denise.g Rendón. Y también pueden encontrarme en mi canal de Spotify, de YouTube y en Spotify, perdón, en Spotify y en YouTube pueden encontrarme como Lo que jamás diré, que es el podcast, y adquirir su novela Tiembla de placer directamente en guaseditorial.com con W. Es una novela erótica con romance que los va a ayudar a cuestionarse muchísimas cosas. Y aunque usted no lo crea, que no es un libro educativo, pero dentro de la trama les ayuda justo también a romper el ego de los condicionamientos que nos impiden disfrutar y sentir el placer en plenitud. Entonces, Guas Editorial con W, guaseditorial.com, en Amazon en formato de Kindle y en Prime On Demand para el resto del mundo. Muchísimas gracias por abrirme esta oportunidad de compartir con tu audiencia en tu espacio, Julio. Ha sido un gusto para mí. El placer ha sido para todos nosotros que hemos podido disfrutar de esta conversación. Gracias, gracias, Señoras y gracias. señores, ella es Denise Rendón y esto ha sido el episodio número 10 de Dislógico. Ya llegamos a los dos Dislógico. dígitos y vamos por más. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y espérenos la próxima semana con más y más personajes cada vez. Hasta luego. Un saludo Bye a bye. todos. Gracias.